Estimados estudiantes, les doy la bienvenida a esta clase teórica titulada Control de calidad en el laboratorio bioquímico, una temática que, aunque suele abordarse desde un enfoque operativo, hoy la analizaremos en mayor profundidad considerando sus implicancias científicas, regulatorias y metodológicas, especialmente relevantes en contextos de investigación, desarrollo y validación de biomarcadores o ensayos diagnósticos avanzados. En esta sesión vamos a revisar cómo se estructura y aplica el control de calidad interno, los fundamentos de su interpretación estadística, las reglas de Westcott y las estrategias para abordar fallas analíticas recurrentes, especialmente en laboratorios con alta carga diagnóstica o que trabajan en red. También discutiremos el vínculo entre el control de calidad y la validez científica de los resultados, lo cual es fundamental en investigaciones clínicas y translacionales. Los invito a participar activamente, cuestionar lo establecido y pensar en cómo el control de calidad puede ser no solo una obligación técnica, sino una herramienta de garantía científica, particularmente en sus propias líneas de investigación. Antes de entrar en aspectos técnicos del control de calidad, es crucial reflexionar sobre por qué hablamos de calidad en un laboratorio bioquímico. La calidad, entendida como la exactitud, fiabilidad y puntualidad de los resultados, es el cimiento que valida científicamente cualquier decisión clínica o experimental basada en datos de laboratorio. No se trata solo de evitar errores, sino de generar confianza sistemática en cada resultado que reportamos. En este sentido, la exactitud no depende solo de el sistema analítico, sino también del contexto operativo. A mayor número de análisis y menor número de incidentes, mayor es el nivel de exactitud global del sistema. Esto exige que adoptemos un enfoque probabilístico y estadístico de calidad, especialmente cuando trabajamos con grandes volúmenes de muestras o en contextos clínicos donde las decisiones son urgentes. Ahora bien, las consecuencias de un error analítico pueden ser graves y no solo a nivel clínico. Un resultado incorrecto puede llevar a tratamientos innecesarios, generar complicaciones, impedir que se brinde un tratamiento adecuado o incluso provocar retrasos en diagnósticos críticos. Además, hay un costo económico, ético y también psicológico asociado a pruebas innecesarias que pueden sobrecargar el sistema y dañar la experiencia del paciente. En contextos de investigación translacional, estos errores comprometen la validez de los datos, pudiendo sesgar análisis estadísticos, invalidar correlaciones biológicas o incluso conducir a falsas conclusiones clínicas. Por eso, hablar de calidad no es hablar de un trámite, es hablar del valor del dato en toda su dimensión. Cuando hablamos de calidad en el laboratorio, no basta con asegurar la exactitud del dato en una única etapa del proceso analítico. Es imprescindible adoptar una visión sistemática y transversal, y para eso recurrimos al concepto de sistema de gestión de la calidad, definido formalmente por las normas ISO 15189 y las guías del CLSI, del Clinical and Laboratory Standards Institute. El sistema de gestión de calidad consiste en un conjunto de actividades coordinadas que permiten dirigir y controlar una organización en lo relativo a calidad. Esto incluye desde políticas y manuales de calidad hasta auditorías internas, trazabilidad documental y programas de mejora continua. En un laboratorio bioquímico, este sistema se implementa a lo largo de todo el ciclo de la vida de la muestra, lo que se representa en este diagrama circular dividido en tres grandes fases: la fase preanalítica, la fase analítica y la posanalítica.
En la fase preanalítica, los errores son particularmente frecuentes y muchas veces subestimados. Aquí hablamos de la preparación del paciente, el registro adecuado, la evaluación del personal y el transporte de muestras bajo condiciones controladas. Cada uno de estos pasos puede introducir variabilidad preanalítica, afectando directamente la interpretación de los resultados. Por otra parte, la fase analítica es donde típicamente se concentra el control de calidad mediante el uso de material de control, gráficos de Libby-Jennings que vamos a ver más adelante y reglas de Westgard que revisaremos a continuación. Pero esta fase también requiere asegurar la competencia técnica, mantenimiento del equipamiento y validación continua del método. Finalmente, la fase post-analítica, a menudo relegada, tiene igual importancia. La notificación oportuna, interpretación del informe y almacenamiento seguro de los datos son esenciales para garantizar no solo la utilidad clínica del resultado, sino también su uso y posterior aplicación en investigación o auditorías regulatorias. En suma, la calidad del laboratorio no es solo un atributo del dato, sino del sistema completo que lo produce, comunica y respalda. Y este sistema debe ser dinámico, auditable y científicamente justificable. El sistema de gestión de calidad no es un documento ni una certificación aislada. Es un entramado funcional compuesto por procesos interdependientes. Para que este sistema opere eficazmente en un laboratorio, deben estar definidos y controlados cada uno de los procesos claves que vemos acá. Comencemos con la organización, quien debe asumir la creación e implementación de políticas de calidad. Esto implica liderazgo institucional, compromiso de la alta dirección y una cultura organizacional orientada a la mejora continua. Sin esto, cualquier otra estrategia queda debilitada. Por otra parte, el personal debe ser no solo competente, sino también motivado y comprometido con el sistema. La capacitación continua, el reconocimiento del error como oportunidad de aprendizaje y la promoción de la autorregulación técnica son elementos esenciales. Los equipos deben ser seleccionados e instalarse con criterios técnicos sólidos. No basta con que funcionen simplemente. Deben contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo, además de validaciones internas que aseguren su desempeño bajo las condiciones reales del laboratorio. El área de compras e inventario, a menudo bastante invisibilizada, sostiene la calidad analítica desde el punto de vista logístico. Usar reactivos certificados, bien almacenados y con trazabilidad es tan importante como usar el equipo adecuado. En cuanto a lo que se refiere a gestión de procesos, hablamos del núcleo del control de calidad. Incluye la validación de métodos, la gestión de muestras y el control estadístico del desempeño analítico. Este es el punto en el que la bioquímica se encuentra con la estadística. Por otro lado, la gestión de la información debe asegurar que los resultados sean accesibles, íntegros y a la vez confidenciales. Esto tiene implicancias legales, éticas y científicas, sobre todo si pensamos en sistemas de salud digital o investigaciones multicéntricas. El control de la documentación es otro pilar. Las guías y los registros actualizados permiten la reproducibilidad, la auditoría y la mejora continua. Por otra parte, la gestión de incidencias implica la detección proactiva de errores, el análisis causal y la implementación de acciones correctivas. Un laboratorio de calidad no es el que no tiene errores, sino el que aprende de ellos de manera sistemática. Luego, la evaluación permite medir el rendimiento del laboratorio frente a estándares tanto internos como externos.
Esto puede incluir desde auditorías internas hasta la participación en programas de evaluación externa del desempeño, los cuales son fundamentales para mantener la confianza institucional y científica. Adicionalmente, se incluye dentro de los procesos del sistema de gestión de calidad la mejora continua, que debe realizarse de forma sistemática y basada en evidencia. Esto implica revisar constantemente los indicadores de desempeño, analizar los resultados de auditorías internas o externas y fomentar una cultura en la que constantemente los indicadores de desempeño se analicen, analizar los resultados de auditorías internas o externas y fomentar una cultura en la que se acepten los errores como oportunidad de optimización. Luego encontramos también asociados y actualmente altamente relevante el servicio al cliente, que en el ámbito biomédico incluye tanto al equipo clínico que recibe los informes como al propio paciente o investigador. Un sistema de calidad eficiente debe asegurar que cada uno de ellos reciba exactamente lo que necesita, resultados exactos, oportunos y clínicamente relevantes. Este principio conecta la bioquímica con la ética profesional y la salud pública. En cuanto a la seguridad e instalaciones, no podemos obviar el papel del entorno físico y del manejo del riesgo. Se trata de proteger no solo al trabajador, sino también a la comunidad y al ambiente. Esto incluye medidas de bioseguridad, de contención y también de ergonomía, un factor clave en la sostenibilidad del recurso humano en entornos de alta exigencia. Entonces, a modo de resumen, se recalca que un laboratorio no es simplemente una colección de equipos y reactivos, es un sistema complejo donde cada componente debe funcionar en sinergia para lograr calidad. Por eso, las estrategias deben adaptarse a la realidad local, priorizando intervenciones que sean factibles pero de alto impacto. La implementación no necesita ser perfecta desde el principio, pero sí debe ser progresiva, estructurada y con visión de largo plazo. Esta perspectiva es particularmente importante si están pensando en implementar mejoras en laboratorios universitarios, clínicos o en proyectos de investigación que buscan validar metodologías o intervenir en la salud pública. En todos estos contextos, el enfoque sistémico y flexible del control de calidad marca la diferencia entre resultados útiles y resultados cuestionables. Esta imagen del método científico, que ya muchos conocen desde sus primeras etapas formativas, cumple aquí una función esencial: recordarnos que el control de calidad no es solo una exigencia técnica, sino una extensión directa del pensamiento científico. Cada paso del método, desde la formulación de la hipótesis, la experimentación, hasta la evaluación crítica de los datos, exige resultados válidos, reproducibles y trazables. Pero ¿qué ocurre si la fuente de error no está en la hipótesis, sino en el sistema analítico? ¿Qué pasa si la falla está en la exactitud del equipo, la degradación del reactivo o un error de digitación? Ahí es donde entra el control de calidad como barrera metodológica frente al sesgo experimental. Fíjese en este cuadro que dice Faulty Experiments. Este punto del flujo es especialmente sensible. Cuando los datos no respaldan la hipótesis, uno puede concluir que la hipótesis es incorrecta, pero también puede estar enfrentando un problema de calidad analítica. Esa distinción solo es posible si contamos con evidencia documentada del desempeño del sistema analítico.
Y esa es precisamente la función de un programa de control de calidad bien implementado. De hecho, muchas publicaciones con resultados negativos en ciencias biomédicas han sido retrospectivamente cuestionadas por fallas en la etapa analítica, más que por problemas conceptuales. Esto es particularmente importante cuando trabajamos en la validación de biomarcadores, ensayos clínicos o comparación de métodos, donde el rigor no puede limitarse a lo estadístico o clínico, sino que debe abarcar el proceso analítico completo. Cuando hablamos de control de calidad, muchas veces nos centramos en las muestras, los datos o la estadística, pero olvidamos que todo comienza con la interacción con el equipo analítico. El aseguramiento de la calidad de los equipos es por tanto una condición previa e ineludible para la validez de los resultados. Un equipo que no está adecuadamente calibrado, mantenido o instalado puede introducir errores sistemáticos invisibles que no se detectan en los controles internos, pero que sesgan todos los resultados. Por eso, asegurar la calidad del equipamiento permite mantener el rendimiento del laboratorio, reducir la variabilidad inter e intraensayo, minimizar los costos de reparación y prolongar la vida útil de los instrumentos críticos. Ahora bien, esta garantía de calidad requiere tomar decisiones informadas desde la selección del equipo. Esto implica considerar criterios técnicos, compatibilidad con los reactivos, escalabilidad, soporte técnico y evaluaciones del costo-beneficio. Un error común es elegir un equipo por precio o por prestigio de la marca, sin evaluar su adaptabilidad al flujo real del laboratorio. Una vez adquirido el equipo, el proceso de instalación debe seguir estándares predefinidos. La validación del entorno físico, la conexión eléctrica adecuada, la temperatura ambiental y verificación inicial del funcionamiento. Por otra parte, la calibración y evaluación del rendimiento no es un evento único, sino un proceso periódico que requiere materiales certificados, así como también protocolos validados y registros claros. Todo esto se articula en un plan de mantenimiento preventivo que debe estar calendarizado y auditado. En caso de fallas, es esencial contar con un procedimiento estructurado de resolución de problemas que incluya no solo la reparación, sino el análisis de la causa raíz y la verificación posterior. La accesibilidad a repuestos y soporte técnico también influye directamente en la continuidad operativa. Y finalmente, ningún equipo es eterno. El retiro y desecho también debe planificarse siguiendo protocolos que consideren impacto ambiental, trazabilidad y seguridad de los datos o componentes sensibles. En suma, el equipo no es solo un instrumento, es un actor activo dentro del sistema de calidad y su manejo correcto es tan importante como el diseño del ensayo mismo. Hasta ahora hemos abordado la importancia estructural del equipamiento. Esta diapositiva profundiza en los requisitos técnicos y operativos para garantizar que los equipos no solo funcionen, sino que lo hagan de una forma controlada, validada y coherente con la realidad analítica del laboratorio. Primero, es fundamental asegurar que todo el personal esté debidamente formado. En contextos académicos o clínicos con alta rotación, es frecuente subestimar este punto, pero un equipo de alta gama en manos de alguien sin formación puede generar resultados completamente inválidos. Esto incluye conocer la operación, la resolución de errores simples y los aspectos básicos del mantenimiento.
En cuanto a la calibración, es una exigencia crítica en la primera instalación, pero también debe realizarse periódicamente. Esta frecuencia debe definirse considerando la estabilidad del instrumento, la variabilidad histórica y las recomendaciones del fabricante, que deben leerse con criterio científico y no como una imposición ciega. Pasamos luego a la evaluación del rendimiento, que debe realizarse antes de procesar las muestras reales. Esto implica verificar que el método analítico, ya sea manual o automatizado, cumple con parámetros claves como sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos. Esto es particularmente importante en el diagnóstico clínico, la investigación translacional y el desarrollo de nuevas pruebas de tamizaje o screening. Además, es necesario verificar las demandas de rendimiento declaradas por el fabricante. No basta con confiar en los folletos, debemos validar estos valores en nuestro propio entorno operativo con nuestras muestras, nuestras matrices y nuestras condiciones de uso. Esto incluye evaluar la uniformidad térmica, la estabilidad operativa y exactitud bajo nuestras condiciones reales. Finalmente, ante la adquisición de nuevos equipos o técnicas, se recomienda un proceso de validación paralela comparando el nuevo método con el sistema previamente validado. Esta evaluación cruzada permite identificar sesgos sistemáticos o cambios en la linealidad, incluso si ambos sistemas están bien calibrados. Una verdad fundamental que nunca debemos olvidar es que la calidad del resultado analítico nunca podrá superar la calidad de la muestra. Por lo tanto, la gestión de las muestras no es un proceso logístico menor, es un determinante crítico en la validez del dato bioquímico. Según la norma ISO 15189 del 2007, una muestra es cualquier parte extraída de un sistema, sea sangre, orina, tejido o líquido biológico, que transporte información sobre ese sistema. Desde esta perspectiva, la muestra es un vector de datos que debe preservarse en condiciones que aseguren su fidelidad. La gestión deficiente en esta etapa puede introducir errores preanalíticos como la degradación de analitos, la contaminación cruzada o la mala interpretación de resultados. Por eso, la recogida, etiquetado, transporte y conservación deben regirse por protocolos estrictos, validados y reproducibles. Veamos los componentes claves de esta gestión. Primero, la información asociada a la muestra debe ser completa y precisa. Identificación del paciente, hora de extracción, condiciones clínicas y pruebas solicitadas. En segundo lugar, se debe tener un sistema de que sea claro para gestionar las solicitudes urgentes que no interfieran con la calidad del proceso. Luego están las prácticas de bioseguridad. Manipular muestras sin proteger al personal o al entorno pone en riesgo al sistema completo. También se requiere de una evaluación constante del estado de la muestra, especialmente si se almacena por tiempo prolongado o si se requiere un seguimiento longitudinal. Finalmente, el almacenamiento y descarte debe realizarse bajo condiciones documentadas y con trazabilidad. Esto no solo tiene implicancias analíticas, sino también legales, éticas y ambientales. En entornos de investigación clínica o laboratorios de referencia, una gestión de muestras sólida asegura la comparabilidad intertemporal, la integridad de biotecas y la reproducibilidad de los hallazgos. Por eso debemos dejar de pensar
en la muestra como algo pasivo y comenzar a gestionarla como un objeto analítico activo con una vida útil limitada y requerimientos específicos. Seguimos profundizando en la gestión de muestras, pero ahora desde una perspectiva más estructural, cómo los documentos normativos y formularios operativos aseguran que todo el proceso, desde la solicitud hasta la recolección, sea estandarizado, reproducible y trazable. Primero, el manual del laboratorio actúa como la constitución técnica del sistema de calidad. Es un documento vivo que garantiza que todas las muestras sean gestionadas adecuadamente, estableciendo protocolos para su recepción, procesamiento, conservación y descarte. Además, asegura que esta información sea accesible a todo el personal, minimizando la variabilidad por rotación o formación dispar. Este manual debe incluir elementos como nombres de contactos del centro asistencial en caso de dudas, la lista de pruebas disponibles en el centro y, lo más importante, los requisitos específicos de toma de muestra que pueden variar según el tipo de análisis. Por ejemplo, muestras en ayunas, con anticoagulante, protegidas de la luz, entre otras. En segundo lugar, la solicitud del análisis es más que un trámite administrativo, es la puerta de entrada al sistema analítico. Si llega incompleta, con datos erróneos o mal identificada, se compromete todo el proceso subsiguiente. Este documento debe especificar claramente la prueba solicitada, la identificación del paciente, la unidad clínica, el motivo de la solicitud y cualquier condición especial que influya en la interpretación de los resultados. Respecto a los requisitos de la toma de muestra, se deben seguir pasos sistémicos: preparar adecuadamente al paciente, verificar su identidad, seleccionar el tipo de muestra y recipiente adecuado, etiquetar correctamente con fecha, hora y código del paciente y aplicar las condiciones especiales que correspondan, como refrigeración inmediata o protección contra la luz. En el contexto de investigación o validación de ensayos, este nivel de rigor es aún más crítico, ya que incluso pequeñas desviaciones en la fase preanalítica pueden invalidar por completo la utilidad de los resultados. Cerrando este bloque de gestión de muestras, abordamos el momento en que, a pesar de los protocolos, las desviaciones ocurren. Y es aquí donde el sistema de calidad muestra su verdadera fortaleza. No solo prevenir errores, sino en responder frente a ellos de manera documentada y sistemática. Primero, el rechazo de las muestras. Las situaciones listadas, como falta de etiquetado, recipientes rotos o discordancia entre la etiqueta y la solicitud, deben dar lugar a una política clara. Si se aceptan muestras comprometidas, no solo se afecta la calidad, sino también la trazabilidad y la responsabilidad legal del laboratorio. Este no es un juicio clínico, es una decisión estructural del sistema de gestión de calidad. Segundo, el sistema de seguimiento. Aquí entramos en el ámbito de la trazabilidad. Desde el momento en que la muestra es recibida hasta que se liberan los resultados, este sistema debe garantizar quién manipuló la muestra, cuándo, con qué insumos y bajo qué condiciones. Se trata de garantizar la reconstitución completa de un evento analítico en casos de auditoría, reclamo o validación retrospectiva. La retención de las muestras, por su parte, debe definirse según el tipo de análisis, requerimientos legales, validación de métodos y posibilidad de reevaluación clínica. En investigaciones, además, muchas veces deben conservarse para análisis retrospectivo o para responder a una nueva hipótesis. Por tanto, la definición de tiempos de retención debe ser estratégica, científica y normativa. Finalmente, el desecho de muestras no puede verse como una acción operativa sin implicancia,
debe estar respaldado por una política de residuos biosanitarios, considerando reglamentos nacionales y estándares internacionales. Esto incluye desde la segregación, almacenamiento, transporte y disposición final hasta la capacitación del personal que participa en este proceso. Entonces, en conclusión, esta diapositiva nos recuerda que en el laboratorio bien gestionado, el destino de cada muestra está planificado desde el momento en que se toma hasta el momento que se elimina. Entramos ahora al núcleo de la clase, que es el control de calidad propiamente tal. Este no es un concepto decorativo ni un requisito burocrático. Es una herramienta crítica de vigilancia interna que permite supervisar y validar cada etapa del proceso analítico, garantizando que los resultados reportados sean confiables, exactos y clínicamente útiles. El objetivo fundamental del control de calidad es detectar, evaluar y corregir los errores, ya sean derivados del sistema de análisis, de las condiciones ambientales, del rendimiento del operador o de interferencias no previstas. En este sentido, el control de calidad actúa como una forma de autocontrol científico, monitoreando la integridad del dato antes de que éste tenga consecuencias clínicas o investigativas. La práctica más común del control de calidad consiste en analizar muestras de control, es decir, muestras con concentración conocida de ciertos analitos junto con muestras reales de pacientes. La comparación de los resultados obtenidos con los valores esperados nos permiten hacer el seguimiento de la exactitud o también denominado veracidad, y de la precisión, también denominada como reproducibilidad del proceso analítico. Dependiendo del tipo de análisis que realiza el laboratorio, los métodos de control varían. Aquí distinguimos tres grandes categorías. Los ensayos cuantitativos, que evalúan la cantidad de un analito entregando un valor numérico continuo. En estos casos, el control de calidad se basa en parámetros estadísticos como la media, la desviación estándar y gráficos de control. Por otra parte, los ensayos cualitativos determinan la presencia o ausencia de una sustancia o fenómeno como una proteína en orina o un marcador celular. El control aquí se centra en la concordancia de resultados esperados, es decir, positivo o negativo, y suele incluir el uso de controles positivos y negativos estandarizados. Y también tenemos los ensayos semi-cuantitativos, que son una combinación de los anteriores, como ocurre en las pruebas de aglutinación o colorimétricas visuales, donde se entrega un grado estimado, por ejemplo, una cruz, 2 cruces, 3 cruces o 4 cruces. Aunque son más subjetivos, también requieren control mediante muestras con reactividad graduada. En el contexto de investigación avanzada o laboratorios de referencia, un control de calidad eficaz no solo asegura la validez interna de un ensayo, sino también su comparabilidad interlaboratorio, su utilidad clínica y su potencial de publicación científica confiable. Antes de adentrarnos en los aspectos operativos del control estadístico de calidad, es indispensable revisar algunos conceptos claves de la estadística descriptiva, ya que constituye la base matemática sobre la cual se interpretan los datos analíticos en el laboratorio. En todo laboratorio clínico o de investigación, cuantificar la información no es una opción. Traducimos observaciones biológicas en números para poder analizarlos, compararlos y tomar decisiones. Este proceso pertenece al dominio del análisis estadístico. Y en este contexto nos centramos en el uso de la estadística descriptiva para caracterizar los datos generados por nuestros controles. La estadística descriptiva nos permite resumir los datos sin perder su esencia.
describiendo su magnitud, tendencia y dispersión. A través de estas herramientas podemos detectar variaciones naturales del sistema, identificar puntos fuera de control y tomar decisiones basadas en evidencia. Las primeras métricas que utilizamos son las de tendencia central, la media, que representa el valor promedio, la mediana, que nos muestra el valor central cuando ordenamos los datos, y la moda, que indica el valor más frecuente. Estas medidas nos ayudan a entender dónde se concentra la información. En paralelo, evaluamos la variabilidad de los datos, lo cual es clave en el control de calidad. Aquí utilizamos medidas como la varianza y la desviación estándar, que nos indican qué tan dispersos están los datos respecto a su media. En cuanto mayor es esta dispersión, mayor es la inestabilidad del sistema analítico. En otras ocasiones, sobre todo en distribuciones no normales, utilizamos herramientas como los rangos intercuartílicos o percentiles, que nos permiten describir la dispersión de muestras no paramétricas. Este repaso no solo es teórico, estas medidas son la base de los gráficos de Levy-Jennings que veremos más adelante en esta clase, las reglas de Westcard y de cualquier sistema de interpretación estadística aplicada al control interno. Esta diapositiva profundiza en los conceptos estadísticos esenciales para entender y interpretar y aplicar correctamente los métodos de control de calidad en el laboratorio bioquímico, especialmente en el análisis de datos cuantitativos. Partimos por el concepto de variables, que son los elementos que medimos o clasificamos. Su naturaleza, ya sea nominal, ordinaria o de intervalo, define qué tipo de análisis estadístico podemos realizar. Por ejemplo, la glucosa plasmática es una variable de intervalo, mientras que el resultado de una prueba inmunológica, positivo o negativo, es de carácter nominal. La media, mediana y moda son medidas de tendencia central. Por su parte, la media geométrica es muy útil en datos con escalas logarítmicas, como estudio de concentraciones virales o en respuesta inmune, donde se trabaja con valores que cubren varios órdenes de magnitud. Luego tenemos las estadísticas paramétricas, que suponen una distribución normal de los datos. Estas permiten el uso de herramientas como intervalos de confianza o pruebas de t-student, pero requieren validar previamente que nuestros datos sigan una distribución gaussiana, es decir, simétrica respecto a la media. Esto es crucial para aplicar las reglas de Westcard o generar gráficos de control. El coeficiente de variación es especialmente útil en el control de calidad, ya que normaliza la dispersión en relación a la media. Es decir, no solo nos dice si hay variabilidad, sino cuánta hay en proporción al valor medio. Esto permite comparar estabilidad analítica entre diferentes métodos o instrumentos, incluso con escalas distintas. La desviación estándar, en cambio, nos muestra la dispersión absoluta de los datos respecto a la media. Es clave para establecer los límites de control, detectar variaciones no atribuibles al azar y calcular intervalos de referencia o tolerancia. Por último, los intervalos de confianza nos dan una idea del grado de certeza estadística con el que estimamos un parámetro, como la media. En el contexto clínico, un intervalo estrecho con alta confianza del 95% o 99% refuerza la credibilidad del resultado y su utilidad para tomar decisiones clínicas o científicas. Estos conceptos, aunque básicos, son la base del control de calidad estadístico y permiten que un laboratorio no solo detecte errores, sino que anticipe fallas y mejore sistemáticamente su desempeño analítico. Con esta diapositiva damos un paso desde los conceptos hacia la aplicación práctica de la estadística descriptiva en el contexto de laboratorio, utilizando un caso simulado pero plausible. En el análisis de un biomarcador académico, la proteína Puma, a partir de muestras de sangre de estudiantes de tecnología médica.
Aquí se presentan 30 resultados individuales de concentración, lo cual nos permite aplicar los cálculos de media, mediana, desviación estándar y coeficiente de variación e intervalo de confianza. La media aritmética obtenida sumando todos los valores y dividiendo por el número de observaciones, en este caso es 77. La mediana, al observar, ordenar los datos y tomar el valor central, también resulta ser 77, lo que sugiere una distribución bastante simétrica en este caso. La desviación estándar de 14,87 nos muestra la variabilidad promedio respecto a la media. Es decir, en promedio los valores individuales se alejan 14,87 puntos de la media, lo que no es despreciable y exige contextualizar esta variabilidad dentro del desempeño esperado del biomarcador. El coeficiente de variación que normaliza esa variabilidad respecto al valor medio es de 19,31%. Este número es especialmente relevante porque permite comparar esta prueba con otras, incluyendo con escalas distintas. En laboratorios clínicos, un coeficiente de variación inferior al 5% se considera excelente. Entre un 5 y un 15% aceptable según el analito, y por sobre un 20% suele ser problemático. Así que en este caso estaríamos en una zona de desempeño aceptable, pero con margen para optimizar. Finalmente, el intervalo de confianza al 95%, que va desde 70,04 a 83,96, nos indica que si tomamos muchas muestras similares, el valor medio real de la población probablemente estaría en ese rango. Esto aumenta la confianza en la representatividad de los datos y permite establecer límites de referencia o control con un fundamento estadístico sólido. En esta diapositiva abordamos una dimensión fundamental del control de calidad, el tipo de información que entrega un método de medición. Comprender si un método es cualitativo, semi-cuantitativo o cuantitativo no solo afecta cómo interpretamos sus resultados, sino cómo diseñamos su control de calidad, validación y análisis estadístico. Partamos por la izquierda. En el caso de un método cualitativo, como esta electroforesis que detecta la presencia o ausencia de un producto específico, por ejemplo un gen o un marcador de interés, el resultado se traduce simplemente en positivo o negativo. No hay una magnitud, solo confirmación de presencia. Aunque parezcan simples, estos métodos requieren controles rigurosos para evitar falsos positivos o negativos, y su control de calidad se basa en reacciones de referencia o estándares internos. En el centro observamos un método semi-cuantitativo como una prueba de anticuerpos que entrega una escala de intensidad o unidades arbitrarias, como las unidades de anticuerpos IgG anti-citomegalovirus que aquí se presentan. Si bien este tipo de método entrega más información que el cualitativo, no alcanza el rigor absoluto de los cuantitativos. Aquí es clave el uso de controles con rango conocido, la repetibilidad entre corridas y la validación estadística de los rangos interpretativos. Su control estadístico puede incluir comparación entre medias y variación interlote, pero con un enfoque menos paramétrico. Finalmente, en el lado derecho tenemos un método cuantitativo que entrega valores numéricos continuos, como en este gráfico de respuesta de interleuquina 2 en función a concentraciones crecientes de glicolípidos. Estos métodos permiten una resolución fina, son ideales para análisis cinéticos o curvas dosis-respuestas y requieren un control estadístico mucho más robusto. Se aplican los gráficos de Levy-Jennings, cálculo de media, desviación estándar, coeficiente de variación y reglas de Westgard. En resumen, el nivel de información entregado por un método define el tipo de control de calidad que se debe aplicar.
Mientras más cuantitativo es el método, más recursos se destinan al análisis estadístico, pero todos los niveles, incluso el cualitativo, requieren estrategias específicas para garantizar la confiabilidad de los datos. En esta sección nos centramos principalmente en el control de calidad cuantitativo, donde se aplica a los análisis que entregan valores numéricos continuos. Su principal ventaja es que, a diferencia de los cualitativos o semi-cuantitativos, permite una evaluación estadística profunda que permite establecer si un sistema analítico está dentro o fuera de control con base en parámetros objetivos. Los análisis cuantitativos, como glucosa, creatinina o concentración de interleuquina 2, arrojan valores susceptibles a ser modelados y comparados. Esta propiedad nos habilita para construir gráficos de Levy-Jennings, aplicar reglas de Westcard y establecer intervalos de aceptación con base estadística. Ahora bien, implementar un programa formal de control de calidad cuantitativo no se limita a generar datos, a graficar datos. Implica una estructura organizacional y técnica clara, como se indican en los siguientes pasos. Establecer políticas y procedimientos en que el control de calidad debe estar normado y cada parámetro debe tener criterios definidos para evaluar el desempeño del sistema. Asignar responsabilidades, siendo fundamental que haya personas designadas para supervisar y revisar los resultados de control de calidad, lo que permite una respuesta oportuna ante desviaciones. La formación del personal, que es fundamental que haya personas que comprendan cómo aplicar los procedimientos, interpretar los gráficos y distinguir entre variaciones aceptables y errores sistemáticos. La selección del material de control, donde no todo material sirve, debe ser compatible con el sistema analítico, estable, trazable y representativo del rango clínico o biológico relevante. La definición de intervalos de confianza del control se debe establecer con claridad cuándo y con qué frecuencia se corre el control. Considerando el volumen de muestras, criticidad del analito y el nivel de automatización. La elaboración de gráficos de Levy-Jennings, que permite visualizar tendencias, desplazamientos o dispersiones, facilitando la detección de errores sistemáticos y aleatorios. La supervisión y monitoreo continuo, en que no basta con graficar, hay que interpretar y actuar. Esto requiere un sistema activo de vigilancia. La aplicación de medidas correctivas frente a un control fuera de límites, debe haber protocolos claros para repetir, recalibrar o detener el sistema según corresponda. Y el mantenimiento de registros, donde todos los resultados de control y acción correctiva deben quedar documentados, tanto para la trazabilidad interna como para inspecciones externas o acreditaciones. Esta diapositiva refuerza un principio fundamental en todo tipo de ensayo bioquímico en general: la importancia de los controles positivos y negativos. Estos no son elementos opcionales, sino que son componentes esenciales del diseño experimental, especialmente cuando se busca asegurar la validez interna del ensayo. Comencemos con el control positivo. Se trata de una muestra que, por definición, debe dar un resultado esperado. Se somete a las mismas condiciones que las muestras analizadas y su principal función es verificar que el sistema tiene la capacidad de detectar adecuadamente el aranito o fenómeno de interés. Es decir, el control positivo garantiza la sensibilidad del ensayo. Si el control positivo falla, todo el lote debe considerarse inválido. No podemos asegurar que los resultados negativos sean verdaderos. En paralelo, el control negativo también se trata bajo las mismas condiciones,
pero no debe generar señal alguna. Su objetivo es garantizar que la reactividad observada no es producto de interferencias, reacciones inespecíficas o contaminación cruzada. Por lo tanto, este control evalúa la especificidad del ensayo. Si el control negativo muestra una respuesta, hay pérdida de fidelidad y el resultado del ensayo puede ser un falso positivo. Este gráfico incluido ejemplifica esto con claridad. Se muestra la cuantificación de células NKT10 bajo tres condiciones: tratamiento experimental, control positivo y control negativo. El tratamiento muestra un aumento significativo validado por la comparación estadística. El control positivo responde como se espera, aunque con una magnitud menor que el tratamiento, lo que confirma que el sistema es funcional. Y lo más importante es que el control negativo tiene una respuesta mínima, lo cual ratifica que la señal específica no es producto del ruido o del fondo analítico. Esta estructura de control no solo se aplica en biología celular o inmunología, también es central en biología molecular, serología, pruebas de ELISA o ensayos enzimáticos. Sin estos controles, los resultados no solo carecen de robustez, sino también de legitimidad científica y clínica. Para ir cerrando esta sección, revisemos algunos de los elementos estructurales que componen un ensayo de medición, diferenciando entre métodos cualitativos, semi-cuantitativos y cuantitativos. Esta clasificación no solo define el tipo de resultado que obtenemos, sino también los controles que deben implementarse para asegurar su validez. Comenzando por los ensayos cualitativos, donde el resultado indica simplemente la presencia o ausencia de un analito, aquí el diseño mínimo del ensayo debe incluir al menos un control positivo que asegure que el sistema detecta efectivamente lo que se busca y un control negativo que garantice la ausencia de reactividad inespecífica. Ambos son fundamentales para validar cada corrida y su omisión compromete la interpretación de los resultados. En cambio, en el caso de los ensayos semi-cuantitativos, se incorporan más capas de control. Además de los controles positivos y negativos, se agrega un blanco que detecta interferencias del reactivo base y un valor de corte o cutoff que permite distinguir operativamente entre un resultado reactivo y uno no reactivo. Este cutoff debe estar estadísticamente determinado, validado clínicamente y mantenido estable entre corridas, lo que implica una necesidad mayor de control interno. Por último, en los ensayos cuantitativos, el diseño se vuelve más exigente. Se requiere de un blanco, pero también de una curva estándar, que es la base del cálculo de la concentración. Esta curva debe estar constituida con estándares calibrados, cubrir el rango dinámico del método y mostrar linealidad validada. Además, se incorporan controles internos de dos niveles, uno bajo y uno alto, que permiten monitorear el desempeño del sistema en distintos puntos críticos del rango de medición. En conjunto, esta tabla nos recuerda que cada tipo de medición exige controles específicos y que el diseño del ensayo debe anticipar fuentes de variabilidad posibles para poder detectarlas a tiempo. Esta diapositiva nos invita a revisar dos componentes fundamentales de cualquier ensayo analítico: el blanco y el calibrador. Ambas son esenciales no solo para la interpretación del resultado, sino para garantizar la trazabilidad, especificidad y exactitud del sistema de medición. Comencemos por el blanco, que es una muestra o solución que no contiene el analito de interés. Su función principal es detectar y eliminar interferencias que provienen del reactivo, el buffer o la matriz utilizada. Dentro de los blancos podemos distinguir al blanco de reactivo, que evalúa si los reactivos por sí mismos generan alguna señal, y el blanco de muestra, que permite identificar si la matriz utilizada genera señal de fondo. Si el método es específico,
Es decir, si reacciona exclusivamente con el analito buscado, entonces el blanco no debería mostrar ninguna señal. Si aparece una señal, hablamos de la señal de blanco, lo que implica que el sistema tiene un ruido de fondo o reactividad inespecífica que debe corregirse o compensarse. Pasando al segundo componente, el calibrador, también conocido como estándar o patrón, es un espécimen que contiene una concentración conocida y exacta del analito. Su función es establecer la relación matemática entre la señal generada y la cantidad del analito. Es decir, nos permite traducir absorbancia, voltaje u otro tipo de señal en concentración. Cuando hablamos de patrón, nos referimos generalmente a una solución del analito en agua o buffer. Por ejemplo, una solución de glucosa a 100 miligramos por decilitro preparada en buffer PBS. En cambio, el calibrador se utiliza específicamente en contextos clínicos o automatizados y suele estar preparado en suero o matrices que simulan condiciones fisiológicas para maximizar su similitud con las muestras reales. Además, los eh, calibradores pueden ser monoanalito o multianalito, es decir, pueden servir para estandarizar un solo analito o varios simultáneamente. Esto es común en equipos automatizados, donde un solo vial sirve para establecer las curvas de varios parámetros bioquímicos. En resumen, mientras que el blanco garantiza que la señal proviene del analito y no del sistema, el calibrador permite cuantificar con precisión. En esta diapositiva profundizamos un aspecto crítico del diseño experimental, la señal de fondo, también conocida como ruido analítico, y los distintos tipos de blanco empleados para su detección. En términos simples, cualquier sistema de medición puede generar una señal incluso en ausencia del analito de interés. Esta señal no es específica, debe ser detectada, cuantificada y corregida, y para ello se utilizan los llamados blancos. La clave está en que la señal real de una muestra es la que permanece después de sustraer esta señal de fondo. Esta tabla clasifica los blancos en función del origen de la señal espuria. Instrumento, en que todo instrumento electrónico, ya sea un espectrofotómetro, un fluorímetro o un analizador automático, tiene un nivel basal de detectar ese ruido de base y permitir corregirlo antes de interpretar la señal como analito verdadero. Por otra parte, los reactivos, aún sin muestra, los reactivos pueden presentar absorción, fluorescencia o reactividad basal. Por ejemplo, en un ensayo colorimétrico, algunos componentes pueden oxidarse espontáneamente y generar color. En este caso, hablamos del blanco de reactivos, también llamado línea de base, que corrige esa interferencia. Los componentes de la muestra, a veces incluso una muestra sin analito, puede generar señal por su matriz biológica, por ejemplo, autofluorescencia, turbidez o interferencia química. Para eso usamos un blanco de muestra que contiene todos los componentes de la matriz excepto el analito de objetivo. Esto es crucial en ensayos inmunológicos, farmacocinéticos o en matrices biológicas complejas como plasma o lisados celulares. La utilidad de esta clasificación va más allá del control técnico. Permite trazar el origen del error, aplicar acciones correctivas específicas y diseñar ensayos que sean robustos, reproducibles y transferibles entre laboratorios.